Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy estamos con un devocional más. Damos gracias a Dios por este día, por otro estudio más, hermanos, en donde podemos meditar la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a abarcar el libro de Lucas. Ya estamos en el capítulo 6 y capítulo 7. ¿Sí? Y bueno, voy a dar comienzo, hermanos. Voy a leer Lucas 6 del versículo 12 al 14, perdón, al 16. Dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro; a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé; Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Bueno, hermanos, aquí vemos que el Señor Jesús escogió a personas comunes y corrientes, hermanos, a personas que, como tú y como yo, teníamos diferentes actividades, diferentes labores, ¿sí? Y bueno, aquí nos muestra la palabra de Dios que escogió a personas con distintas personalidades, ¿sí? Diversos trasfondos sociales, ¿sí? Y bueno, hoy en día, hermanos, el Señor también llama a personas como tú y como yo, con distintas habilidades, ¿sí? Con el propósito de servir al Señor, servir a Dios por amor, no por obligación. Es algo que nosotros debemos de hacer porque nos nazca, ¿sí? No es algo que el Señor nos quiera imponer, sino que realmente si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, el Señor ve nuestras capacidades, el Señor ve nuestras habilidades para hacer las cosas y bueno, nos llama, ¿sí? En los discípulos, hermanos, siempre eran personas ocupadas, siempre tenían cosas que hacer. Entonces Dios se fija en eso, ¿no? También. Eh, y bueno, también si tú puedes detectar en qué puedes servir al Señor, hermano, pues acércate a la iglesia, acércate al pastor, acércate, bueno, a los hermanos que somos de alguna forma responsables, ¿sí? ¿Para qué? Porque es bonito servir al Señor, hermanos. Hay veces que decimos, bueno, ¿yo en qué puedo servirle a Dios? Identifica cuáles son tus fortalezas y esas fortalezas, hermano, dedícaselas al Señor, ponlas al servicio de Dios, ¿sí? Pídele al Señor que te dé ese sentir para que tú puedas expresarlo, ¿sí? Y así poder buscar eh, la actividad o el servicio que tú pudieras realizar para el Señor, ¿sí? Y bueno, acércate digo, a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en conjunto, hermanos, podemos fortalecer nuestras habilidades, nuestras fortalezas para el servicio de Dios. El Señor no llamó así tal cual a gente muy preparada, que supiera mucho. Siempre, ¿sabes qué es lo que el Señor buscaba? La disposición del corazón. Sí, entonces aquí, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles, le decía a Mateo, sígueme, y él los seguía. Él no preguntaba, él no decía, ¿por qué yo? No, él simplemente los seguía, él obedecía la voz del Señor. Entonces nosotros, hermanos, tenemos muchas habilidades, o tal vez pocas habilidades, pocas fortalezas, muchas fortalezas. Pero el Señor, así sea un hermano, el Señor quiere usarla para su obra, quiere usarte para su obra, hermanos. Entonces es una gran bendición poder servir al Señor, hermanos. No sé cuál sea tu disposición, ¿sí? Porque eso ya depende de cada quien, depende del corazón de cada quien para poder, pues, servirle al Señor, hermanos, ¿sí? Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia también en el capítulo número 6, versículo del 20 al 25, ¿sí? Y bueno, aquí vemos, hermanos, las hermosas bienaventuranzas, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Y alzando los ojos hacia los discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. Desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reéis, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, hermanos, aquí vemos las bienaventuranzas, ¿sí? Estos versículos, hermanos, se conocen como las bienaventuranzas. Describen aquí el significado de un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo, todo esto va a padecer, hermanos, ¿sí? Dios no nos prometió que no iba a haber persecución, Dios no nos prometió una vida color de rosa, ¿sí? El Señor nos dijo que aquí están las bienaventuranzas, que nos van a vituperar, nos van a insultar, nos van a levantar falsos testimonios, ¿sí? Pero esa es la vida de un cristiano, hermanos. ¿Estás dispuesto a padecer todo esto que el Señor también padeció? Porque Él también le levantaban falsos, le decían que era eh, un falso profeta, que se creía Dios cuando realmente era hijo de Dios, es hijo de Dios. Entonces, todo esto que nosotros tal vez estemos pasando, hermanos, que tal vez te señalan porque pues predicas la palabra de Dios, te ofenden y todo eso, el Señor también lo padeció, ¿sí? Y bueno, aquí todo esto, hermano, aquí dice en la Biblia de estudio, todo esto proporciona normas de conducta y contrarrestan los valores del reino de Dios con los valores del mundo, ¿sí? Y muestran lo que los seguidores de Cristo pueden esperar del mundo. Eso es lo que como hijos de Dios vamos a esperar de las personas que no han puesto su confianza en el Señor. Pero ¿estamos dispuestos a padecer esto, hermanos? ¿O no? ¿Sí? Y ahí es en donde nosotros podemos ver, hermanos, que en dónde está puesto nuestro corazón. Realmente estamos padeciendo toda esta situación, ¿sí? Y lo vamos a padecer cuando estemos siguiendo los lineamientos del Señor. Cuando noten algo diferente en ti, hermano, es porque estás haciendo bien las cosas. Pero cuando digan, no, pues no veo ningún cambio y sigue siendo la misma persona de hace muchos años, entonces no estamos reflejando lo que el Señor nos ha enseñado, hermano. Entonces yo te animo, hermano, que aguantemos porque esto es una resistencia, este es un camino, es una carrera, hermanos, en donde todo esto se necesita de resistencia, ¿sí? No es de que llegues rápido, avances rápido, sino que es un proceso, ¿sí? Entonces, hermanos, si te han levantado falso, si te han vituperado, se han dicho muchas cosas de ti, hermano, siéntete privilegiado y bendecido. ¿Por qué? Porque algo están notando diferente en ti. Si no notaran algo diferente, no hablarían nada de nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, bueno, ese es lo de las bienaventuranzas, ¿sí? Y bueno, vamos a leer también el 6:27, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Bueno, es el amor hacia los enemigos, ¿sí? Y bueno, dice aquí la palabra de Dios. Voy a leer parte de esta lectura. Dice la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a todos los que os maldicen y orad por los que nos calumnian. Al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
Dice el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, aquí nos está hablando, hermanos, de amar a nuestros enemigos. Si nosotros amamos a nuestro amigo, pues qué mérito tienes, qué de extraordinario pudiéramos reflejar ante los demás. Pero cuando nosotros amamos al que nos está ofendiendo, al que nos levanta falsos, al que nos insulta y hace toda clase de males con nosotros, pues ese es ahí en donde nosotros debemos de ser, notar esa diferencia y hacer notar esa diferencia que el Señor nos ha enseñado, hermanos, porque el Señor, bueno, el Señor nos ha dado esa muestra, Él lo hizo, nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Sí? Y bueno, aquí vemos también, permítame, ok, dice aquí que este perdón a los enemigos debe de ser por amor, ¿sí? No es un sentimiento, no es algo que dices, bueno, lo tengo que hacer o estoy obligada a hacer, no, es algo que nace de fondo de tu corazón, ¿sí? Y que no, y que tal vez requiere un esfuerzo, hermanos, porque sí, hay veces que es muy difícil, pero todo esto debe de ir impulsado por el amor, ¿sí? Amar a nuestros enemigos significa hacer lo que es mejor para ellos, ¿sí? Que también ellos necesitan ser perdonados, aunque a veces no nos pidan perdón, pero pues sí, en tu corazón debe de haber eso en nosotros, hermanos, perdonar aunque no nos pidan perdón. Sí, porque así descansas tu corazón, hermanos, si sacas eso, ese enojo, ese coraje que tal vez pudieras sentir contra alguien, lo sacas, ¿sí? Podemos orar por ellos también, hermanos, orar por ellos para que lleguen a los pies del Señor, ¿sí? Y bueno, ese perdón, hermanos, también debemos de otorgarlo, porque también nosotros quisiéramos ser perdonados de alguna o de otra cosa, hacer lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿sí? Si a lo mejor en algún momento tú ofendiste a alguien, ¿sí? Pues es momento de pedir perdón, ¿sí? Y si no te perdonan, hermano, bueno, pues ya no depende de ti, eso ya es con el Señor, pero también cuando tú perdonas y pides perdón, es algo de humildad, hermanos, es porque en tu corazón hay humildad y reconoces tu falta, ¿sí? Pero también, hermanos, cuando no perdonamos, eso es falta de amor, ¿sí? Falta de amor por nuestro prójimo, ¿sí? Y bueno, pues reconocer que no, nadie somos perfectos, hermanos, todos tenemos pecado, todos, no hay uno que diga, no, pues yo soy muy bueno, porque bueno, solamente Dios dice la palabra. Entonces, hermanos, si vamos a perdonar a alguien, pero que salga de tu corazón, hermanos, y siempre deseando que esa persona pueda llegar a los pies del Señor, no deseando que, ay, que le vaya mal para que se le quite. No, hermanos, eso no es perdón, no, eso no es perdonar. Eso es como que vengarse o querer, eh, Señor, castígalo por lo que me hizo. Y no es así, hermanos. El perdón, el perdón sale de tu corazón por amor a nuestro Dios primeramente, pero también a las personas que nos han ofendido. ¿Sí? El que te duela que esa persona esté en esa condición de soberbia, tal vez, de enojo contra ti, es, es ponerte en su lugar y decir, yo estuve así, porque también nosotros en algún momento estuvimos así. Entonces, hermanos, el llamado es perdonar por amor, ¿sí? Y pedir perdón también. También se llama humildad, hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a leer 6:46 de nuestra Biblia. Y bueno, estamos aquí hablando de los dos cimientos. Algo muy importante eh, es una lectura que a mí me encanta. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí estamos hablando, hermano, de dos viviendas, de dos edificios, dos casas, en donde aquí nos muestra que una estaba con un buen cimiento. Cuando nosotros construimos una casa, ¿sí? Se escarba varios metros de profundidad para poner los cimientos, que se llaman plantillas en una construcción. ¿Sí? Se ponen alrededor de lo que se van a hacer las paredes, ¿sí? Pero ese cimiento es con varilla, está muy reforzada, es una varilla gruesa, ¿sí? Que se hace una cadena de varilla, ¿sí? En donde se entierra esa varilla, se echa cemento con grava, o sea, queda muy firme. ¿Por qué? Porque ese va a ser el soporte de toda la construcción, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando que una casa tiene buen cimiento, ¿sí? Tiene buen cimiento, por lo tanto, va a ser más difícil, no imposible, porque bueno, puede pasar, pero va a ser mucho más difícil que esa construcción se caiga, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no ponemos esos cimientos firmes, esa roca firme en nuestra casa, en nuestras viviendas? Pues obviamente va a hundirse la casa, tal vez se vaya a empezar a hacer salitre por la humedad, ¿sí? Y bueno, esto nos identifica o nos pone como ejemplo también en nuestra vida. ¿Cómo está cimentada tu vida? ¿Cómo has reforzado tu vida? ¿Has puesto tu confianza en Cristo Jesús, que es la roca, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿sí? En la roca que es Cristo Jesús? Vengan dificultades, vengan problemas, vengan tempestades, vengan cosas muy fuertes a nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a estar firmes y vamos a estar confiados en el Señor. Podrán venir turbulencias a nuestra vida, ¿sí? Situaciones de enfermedad, tal vez en economía, pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, estamos en un lugar seguro, hermanos. Así vengan situaciones difíciles, las que vengan, hermanos. Nuestra fe debe de estar firme en Cristo Jesús, que es la roca. ¿Qué pasa cuando nosotros no ponemos esa confianza, ese cimiento en Cristo Jesús? Y ponemos ese cimiento tan débil, tan frágil que es en nuestra propia opinión, en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Por fuera tal vez parecería que todo está bien y que soy fuerte y que no me pasa nada y que yo lo puedo todo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida? Nos vamos a desanimar, vamos hasta renegar, vamos a reclamarle a Dios, muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos estado confiando en nuestra opinión, en nuestro corazón, y el corazón es engañoso, hermanos, dice la palabra. Y no hemos puesto nuestra confianza en el Señor genuinamente, hermanos. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra vida se va a derrumbar, así como una casa que no tiene buen cimiento se va a derrumbar. Entonces, hermano, aquí es bien importante poner nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando estamos bien cimentados en nuestra fe en el Señor, hermanos, venga lo que venga, tal vez nos pongamos tristes en algunas ocasiones, somos seres humanos, pero ¿qué es lo que va a poder más? Nuestra fe en Cristo Jesús. Jesús es nuestra roca, ¿sí? Entonces, hermanos, la invitación es esta: que no pongas tu vida, ni tu familia, ni en las finanzas, ni nada de eso en ti. ¿En dónde lo tenemos que poner? En Cristo Jesús, que es la roca, nuestro cimiento, nuestro fundamento, nuestra fortaleza, nuestro sostén,
nuestro soporte, ¿sí? No estemos confiando en nosotros, hermanos, porque nosotros fallamos, nos equivocamos, pecamos, la regamos y todo eso. Entonces, hermanos, no nos creamos más fuertes que Dios, hermanos. Necesitamos a Jesús en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, para seguir adelante, no en nosotros, hermanos. ¿Sí? Y bueno, eh, aquí también, eh, aquí también les quiero leer, ¿sí? Eh, Cuando todo está tranquilo, hermanos, en la vida, pareciera que los cimientos son irrelevantes, que no tienen importancia. Cuando tenemos salud, cuando tenemos trabajo, tenemos buena economía, pensamos, ay, pues no es importante el cimiento. No, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando llegan las crisis? Ahí es en donde nos damos cuenta que realmente el cimiento es muy importante, es lo primordial, ¿sí? Y es ahí donde estamos a prueba, hermanos. A ver, ¿cómo estás cuando estás en dificultades? Porque cuando todo está bien, pues decimos, ay, pues el cimiento no es tan importante, ¿sí? La casa se ve bonita, bien pintada y dices, pues no, pues está bonita, todo está bien. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando la casa viene tal vez algún terremoto, por ejemplo, lo que nos ha pasado hace años, ¿no? Que fue un terremoto. ¿Qué pasó? Pues muchas casas se cayeron. Y eso lo quiero tomar, ¿por qué? Porque es en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro cimiento en nuestro corazón? ¿Qué cimiento tienes? ¿El de Cristo o el de tu propia opinión? ¿Sí? Debemos de asegurarnos, hermanos, que nuestra vida esté construida sobre el fundamento sólido de la fe en Jesucristo, en nadie más, hermanos. ¿Y sabes qué? Algo bien importante, en la obediencia a su palabra. Como todo tiene un sentido, todo tiene un engrane perfecto, hermanos, porque cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra familia, nuestras finanzas en las manos del Señor, hermanos, venga lo que venga, venga la dificultad que venga, nosotros vamos a seguir firmes, pero ¿qué es cuando el Señor nos pone esas pruebas a veces, hermanos? Y es ahí donde vemos que dices, híjoles, no estaba tan firme. Y te desanimas y viene el reclamo a Dios, te empiezas a amargar, te empiezas a poner de malas. ¿Por qué? Porque estabas creyendo en ti, no en Cristo. Entonces, hermanos, es tan importante poner nuestra confianza en el Señor Jesús y sobre todo también obedecer a su palabra. La obediencia, hermanos. A veces nos cuesta mucho y yo soy la primera que digo, Señor, esto no lo quiero hacer, pero lo hago. Lo tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es nadar contra corriente. Todo es contracorriente, hermanos. El mundo nos dice una cosa, que hace esto, haz lo otro, y el Señor nos dice otra cosa y estamos así. Y tenemos que ir contracorriente, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, hermano. Vale la pena. Vale la pena porque cuando vienen los problemas y vienen esas pruebas, es ahí donde el Señor nos fortalece. Es ahí donde dice el Señor, ¿dónde está puesto tu corazón? Es ahí donde le demostramos al Señor que confiamos en Él, en las dificultades, no cuando todo está bien, porque ¿qué mérito tendría? Es ahí en las pruebas, en las dificultades, en la enfermedad, en donde le demostramos al Señor en dónde está puesta nuestra confianza y dónde está puesto nuestro corazón. Entonces, hermanos, yo te invito a que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, que es la roca, ¿sí? Que nos animemos unos a otros y si en algún momento estás pasando por alguna situación difícil, hermanos, para eso somos iglesias, para orar unos por otros, ¿sí? Puedes acercarte al grupo de liderazgo, puedes acercarte al pastor, puedes acercarte con el hermano que tú le tengas esa confianza de abrir tu corazón y expresarlo, porque para eso somos iglesia, hermanos, no llevemos las cargas solitos, las entregamos primeramente al Señor, pero bueno, si está en tu corazón confiárselo a algún hermanito o a alguna hermanita, háblalo, hermano. ¿Y sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar juntos y vamos a agarrarnos de la mano y vamos a seguir adelante y nos fortalecemos unos a otros. No queramos hacer las cosas solos, hermanos. Por eso somos iglesia.
También no estamos para juzgar, no estamos para criticar ni señalar, estamos para ayudarnos, para agarrarnos de la mano y avanzar todos juntos, hermanos, porque todos estamos en lo mismo. Lo que tú pasas, tal vez yo lo estoy pasando, o lo que yo paso, tal vez tú lo estás pasando. No estamos para juzgarnos, estamos para impulsarnos, para animarnos a seguir adelante y que nada nos detenga y que sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor, hermanos. Espero que este devocional te haya sido de bendición, hermanos. Estamos para servirte, estoy para servirte. Cualquier situación, hermanos, si tú quisieras platicarnos algo, hermanos, estamos a tus órdenes. No te desanimes, vamos a seguir adelante y que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Y bueno, estamos en contacto. Hasta luego.